En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pidamos la luz del Espíritu Santo para que ilumine nuestra vida y nos conceda la sabiduría para escuchar el mensaje que Dios nos tiene preparados a través del Santo Evangelio. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia en nosotros y concédenos la luz del Espíritu Santo, concédenos luz, sencillez y humildad, abre nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje de salvación que nos ofreces. Concédenos por tu misericordia humildad y una confianza absoluta en tus palabras, sabiendo que son palabras de vida eterna. Que la intercesión de María Santísima nos fortalezca y nos ilumine. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos en este tercer tema el Evangelio de San Mateo, capítulos 13, del 24 al 30. Es una parábola conocida por todos, de tal manera que es un texto maravilloso que nos ilumina profundamente. Comienza hablándonos sobre el reino de los cielos. Es una parábola que trata de explicarnos la realidad del reino de los cielos. Y ese es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, dice Jesús, se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El primer punto que quiero compartir con ustedes es que Jesús nunca definió qué cosa era el reino de los cielos. Uno puede leer de principio a fin todo el Nuevo Testamento y no vamos a encontrar una definición así específica, concreta, de qué es el reino de los cielos. Lo que sí podemos concluir es que el reino de los cielos no es un lugar, es una persona, se llama Jesús. De tal manera que quien conoce a Jesús, quien se configura con Jesús, posee el reino. Quien posee el reino tiene un encuentro con Jesús auténtico y verdadero. Entonces el reino de los cielos es una experiencia vital, por eso Jesús no la define, porque es en la medida que uno se abra a vivir en encuentro con Jesús que se va a manifestar el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a un campo que recibe buena semilla y va creciendo el trigo, que es la representación de la palabra de Dios, que es sembrada en el corazón del hombre. El corazón del hombre, por lo tanto, es el campo donde se siembra la semilla. Pero el dueño del campo, el dueño de la semilla, tiene enemigos y junto con la semilla se siembra la cizaña. Nosotros no tenemos un conocimiento propio de el trigo y la cizaña, porque nuestra cultura es más del maíz que del trigo. Pero hace algunos años veía yo que la espiga del trigo es semejante a la espiga de la cizaña. Nada que si uno va a cortar trigo, con mucha facilidad puede uno engañarse porque son muy parecidas. Solamente alguien que conoce de cómo se siembra el trigo, cómo es la espiga del trigo, sabe distinguir entre una cosa verdadera, que es el trigo, que es la espiga de algo que no es el trigo. Al menos a mí me engañarían con mucha facilidad, no sé distinguir. Bueno, entonces los trabajadores del dueño del terreno y de la semilla van a decirle a su amo que han sembrado cizaña con el trigo y le dicen que si la pueden arrancar.
Y él con toda sabiduría dice, no, porque si van a arrancar la cizaña, pueden arrancar el trigo. Déjenlo que crezcan juntos. De tal manera que en el reino de los cielos, recuerden que el reino de los cielos, según San Mateo, ya está implantado en el mundo, no como algo futuro, sino como ya una realidad presente. Entonces el reino de los cielos está implantado en el mundo, en esta vida, en esta tierra, en el aquí y el ahora, y en el corazón del hombre. Y eh, junto con el reino de los cielos, la bondad, el amor, la paz, también están las cosas negativas de esta vida. El dolor, el sufrimiento, los vicios, el pecado, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento y todo lo que conlleva la parte negativa. De manera que a esa pregunta, ¿por qué Dios permite las cosas malas? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? Tiene respuesta aquí. La bondad, el amor de Dios que nos lleva a descubrir la persona de Jesús está unida con la maldad, está unida a las realidades del sufrimiento y el pecado del hombre. Entonces Dios permite que crezcan juntos, pero llegará el momento, cuando venga el tiempo de la cosecha, que entonces se van a separar el trigo y la cizaña. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Primero, que el reino de los cielos es una realidad ya presente en nuestra vida. Ese es el tema principal. ¿Cómo se representa el reino? El reino de los cielos se representa como un campo sembrado, donde se ha sembrado el trigo. Pero también existe la realidad del mal en la vida del hombre, en la vida, en el mundo. De tal manera que crecen juntos no porque Dios así lo haya querido, sino que un enemigo suyo fue el que sembró el mal en el mundo. Entonces el cristiano va creciendo con esa doble realidad y también se puede aplicar en la vida. El ser humano, no todo es malo. Hay cosas muy buenas y bellas en los seres humanos, pero también hay cosas malas en el corazón del hombre. Entonces esas dos realidades de bien y de mal que están sembradas en la vida cotidiana, en el mundo, también están sembradas de forma individual en cada corazón, en cada persona. Y entonces crecen juntos la realidad del bien y del mal. El cristiano que se deja iluminar por la persona de Jesús, la persona que encuentra a Jesús, sabe distinguir en su vida y en su cultura, en su mundo, en su medio ambiente, la distinción entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte, entre el pecado y la gracia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber distinguir las realidades que nos llevan a la muerte como frutos del pecado en la vida cotidiana. Entonces, esas realidades, por ejemplo, tenemos bien iluminadas aquí. Por ejemplo, la migración como un aspecto negativo, como fruto de la pobreza en los países latinoamericanos, por ejemplo, en los países africanos del tercer mundo, que por necesidad son capaces de sufrir cualquier atropello, cualquier injusticia y buscan en otros países, como en Europa o en Estados Unidos, una vida mejor. Y eso es un aspecto difícil de nuestra cultura, de nuestro ambiente en el que el ser humano es explotado, es abusado y sufre mucho eh, de manera injusta. Otro es la pobreza que eh, lleva al sufrimiento, a la explotación y tiene como consecuencias otras cosas. El robo, el crimen, la drogadicción, la prostitución son consecuencias de una mala distribución de la riqueza. En realidad, la pobreza entendida, la pobreza evangélica, puede ayudar, pero cuando la pobreza es causa del abuso, de la injusticia, de la mala distribución de la riqueza, eso es un pecado grave, no solamente un pecado personal, también es un pecado social
de injusticia. El machismo, que es parte de nuestra cultura, que se vive en nuestras familias con mucha tristeza, tenemos que reconocer que todavía hay mucho de machismo en nuestras casas, en nuestros hogares, y ahora también se ha como que intensificado eh, el abuso de la mujer hacia el hombre, la violencia física, la violencia eh, intrafamiliar, ya no solamente del hombre hacia la mujer y los hijos, sino que ahora también es la violencia que se da de las mujeres hacia los hombres de distintas maneras. Y eso también es malo, también es causa del pecado. Eh, tenemos también eh, la violencia en todos sus ámbitos. Aquí se resalta la violencia intrafamiliar, pero hay en la sociedad, muchos tipos de violencia, por ejemplo, el bullying y otros tipos de violencia que, que dañan la vida en común, la vida de familia. Entonces, hermanos, esa es parte de la cizaña que tenemos que enfrentar, y a nosotros nos toca sembrar la semilla y hacer que la semilla crezca en un corazón bueno, firme, en tierra fértil, de tal manera que las realidades del reino de los cielos no es para que huyamos del mal, pero no es una cosa querida por Dios el mal. Sin embargo, la tenemos que enfrentar con valentía. Entonces, el cristiano que busca el reino de los cielos, que busca a Dios de todo corazón, que quiere configurarse con Cristo, va a vivir esa realidad eh, que tiene que enfrentar todos los días. San Pablo es un ejemplo claro de cómo el cristiano lucha en su interior, evitando las cosas malas, y sin embargo falla, pero lucha incansablemente por alcanzar las cosas que Dios le propone. Entonces, San Pablo tiene una idea muy concreta: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. Es esa lucha interna muy grande que el hombre tiene que vivir cotidianamente, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Entonces, aquí no habría que resaltar tanto la maldad en el mundo, sino la instauración, la presencia del reino de los cielos que está presente, a pesar de que no todas las cosas en esta vida son correctas, no todas las cosas en esta vida son buenas. Le pedimos al Espíritu de Dios que nos dé la fuerza necesaria para saber distinguir con claridad las cosas que no son frutos del reino representadas en el trigo, y saber alejarnos de la maldad que está representada en la cizaña. Entonces, se parecen mucho, al menos en la parábola hay esa comparación de eh, dos realidades, dos espigas muy parecidas, pero que con el discernimiento y la sabiduría del Espíritu Santo se pueden distinguir muy bien. Jesús en el Evangelio nos llega a decir: por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Ciertamente que cuando un corazón está lleno de Dios, cuando el reino de los cielos ha llegado al corazón del hombre, sus obras son buenas. Cuando el hombre no vive iluminado por el Evangelio, cuando vive lejos de Dios, sus obras son malas, aunque su tierra, su corazón sea un corazón fértil, que esté hambriento de amor, sediento de la salvación y de la gracia. Pero ahí están las realidades del mundo. Hermanos, pues es un gusto saludarlos con mucho cariño, y este mensaje ojalá nos sirva a nosotros para saber descubrir que en la vida matrimonial vamos a tener esa doble realidad, esa dimensión del mal en el corazón del hombre. Los matrimonios, por ejemplo, se casan enamorados y tienen los grandes sueños de cumplir una vida exitosa en el matrimonio. Pero tenemos que enfrentar en la vida matrimonial las luchas y las complicaciones del pecado que nos llevan a crear la cizaña, y que ojalá nosotros no permitamos que en nuestras familias haya esa realidad que nos haga separarnos. Entonces, fíjense cómo el Evangelio dice
no permitan, no arranquen el trigo, no arranquen la cizaña porque pueden arrancar el trigo. En el matrimonio tendríamos que aprender a aceptar nuestras realidades, nuestras limitaciones, nuestras debilidades para poder permanecer juntos como familia. Pues que el Espíritu Santo nos ilumine y nos vaya transformando, nos vaya iluminando.